Los anelli Cristo riderà, splendor cieli, Virgo puerpera, singularis, maternitis, semperine cio, Carmelitis, esto propicia, stella maris, radis lesse, germinas prosculum, nos adesse, tecum in seculum, patiaris, Idespidas, cui crescis lilium, servapuras, mentes fragilium, tutelaris. Armatura fortis pugnantium, furum bella, teme presidium, scapularis. Certa, prudens consilium, bella adressa, luce solatium, largiaris. Mater dulcis, Carmeli Domina, levem tuam, repellet ipsia, uave aris. Paradisi, labis etianua, factos dulci, morte gloria, coronaris. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Camilo de Lelis, fundador de los ministros de los enfermos o Camilos, 1550-1614, del día de hoy 18 de julio. Este gran apóstol de la caridad, padre de los pobres y de los enfermos, consagró a su servicio en el siglo sensual y egoísta de la Reforma sus propias fuerzas y los religiosos que formó. El antiguo soldado, apasionado por el juego, empleó sus días, su salud, su vida toda en pro de los miembros doloridos del cuerpo místico de Cristo, enfermizo como estaba. El dolor y el amor le dieron un corazón de madre ante el sufrimiento. Como ha pasado por el hospital, conocerá las miserias que hay que aliviar, los desórdenes que hay que suprimir. Pondrá a la cabecera de los desgraciados, en vez de enfermeros codiciosos y en ocasiones descuidados, almas complacientes, abrazadas de la ardiente llama de la divina caridad. El hospital es su elemento, su paraíso terrestre. Fuera de él, su vida desfallece. En su lecho de muerte, con un gesto simbólico, hará que le traigan las llaves del hospital, porque ellas le abrirán el cielo, como se lo abrirán a sus hijos y a cuantos sean en esta tierra ministros caritativos, es decir, siervos de los enfermos. El sueño profético y la obra formativa de una madre cristiana. Camilo de Lelis nació como el divino Salvador en un establo, el 25 de mayo de 1550, en Buquianico, villa del antiguo reino de Nápoles, verdadera fortaleza por su posición y por sus defensas. Su padre, Juan de Lelis, se dedicaba al ejercicio de las armas y fue uno de los mejores capitanes de Carlos V.
La madre, Camila Compendio, llevaba un nombre ilustre en la marca de Ancona. El nacimiento de nuestro santo fue especial don del cielo, pues su madre tenía ya 60 años de edad y tal debilidad de constitución que toda razón humana debía juzgarla estéril. Fíjense qué interesante. Su mamá a los 60 años tuvo a un santo. Qué importante es cuidar en las mujeres esta fertilidad. Hay médicos que dicen que ya están grandes a los 42 y esto no es cierto. Hay que confiar en el Señor y en el tiempo que Él decida traer santos, lo va a decidir. Así que es muy importante que los matrimonios permanezcan en esta pureza en su matrimonio y siempre abiertos a la generosidad de dar vida a nuestro Señor Jesucristo, lo que Él quiera hacer en los matrimonios y dar tantos hijos como Él desee. Allí vienen los santos. Imagínense, esta madre, Camila, ya era de edad avanzada, tenía debilidad y Dios le brindó que a los 60 años tuviera a San Camilo. Pocos días antes de dar a luz a Camilo, tuvo un misterioso sueño. Parecióle que su hijo iba como jefe a la cabeza de una cuadrilla de niños que tenían como él una cruz roja en el pecho y llevaba un estandarte que también tenía una cruz. La virtuosa madre tuvo miedo. ¿Quién sabe si el niño tanto tiempo deseado no llegara a ser jefe de bandoleros, digno del último suplicio y ser la pena y la vergüenza de la noble y antigua familia de los Lelis? No, este sueño no era un presagio siniestro, sino el anuncio de maravillosa vocación del que sería el padre y el jefe de una raza de héroes que tendrán por señal distintiva la cruz roja. Durante los 13 años que vivió todavía, la madre consagró vigilante solicitud en la educación moral y religiosa del niño. Le inculcó la fe más profunda, la más sólida piedad basada en el amor y temor de Dios y en el horror al pecado. De natural ardiente, carácter noble y delicado, Camilo, empero, se disgustó pronto del estudio y lo abandonó a la muerte de su madre, para entregarse a la lectura de libros de caballería y sobre todo para jugar a los naipes y a los dados en compañía de jóvenes calaveras como él. El juego vino a ser su pasión dominante y su gran ocupación diaria. Su mamá hizo todo lo que pudo por él, todo lo que pudo. Le dio una fe profunda, se dedicó muchísimo porque ese sueño definitivamente la alertó y ella hizo todo por él. Los padres, es muy importante que hagan todo lo que puedan por acercar a los hijos a Dios. Pero sabemos que si una vez que tú has hecho esa labor firmemente, arduamente, constantemente, los hijos deciden perderse, deciden optar por el vicio, lo único que puede hacer una madre es seguir orando, seguir exhortando, reprendiendo también, como lo dice la palabra, y confiando en el Señor. Corazón de soldado extraviado por la pasión del juego. Llegado a la edad de 19 años, Camilo resolvió, al igual que dos primos suyos, abrazar la carrera militar, en la que se habían distinguido mucho sus antepasados y a la cual le preparaba su educación. Partió pues con su padre a sentar plaza al servicio de la República de Venecia. Y otra cosa que pienso, cuán importante es la madre. Cuán importante es estar cerca de la madre que educa. La madre transmite el saber amar. Por eso es que es tan importante que en una familia esté la madre y también el padre. Ambos son fundamentales para el crecimiento sano de los hijos. Hoy, tristemente, las familias están destruidas, pero nuestra madre sigue viva. María Santísima nos sigue transmitiendo sus enseñanzas a través de la Iglesia Católica, que es madre.
Y tenemos un Padre maravilloso, nuestro amado San José, que resguarda a todas las familias y que resguarda a la Iglesia, que es cabeza de nuestra Iglesia católica. Ambos formaron a nuestro Señor Jesucristo. Así que sí, los tomamos como nuestros padres, como nuestros ejemplos. Seguramente que podremos sacar adelante estas familias pese a las circunstancias. Las circunstancias de una sociedad destruida son sumamente difíciles. No hay madres en los hogares, no hay padres en los hogares. O si hay, tristemente, sus vocaciones están distorsionadas y confundidas. Hoy pidamos esa gracia a María Santísima para que a las madres les dé un corazón de madre y a los padres les dé el corazón de San José. Los dos cayeron enfermos y hubieron de volverse atrás. Muy pronto murió Juan de Lelis en casa de un capitán amigo suyo en San Lupidio junto a Loreto. Cumplidos los últimos deberes con su padre, prosiguió Camilo su itinerario con el firme propósito de alistarse. Para colmo de desgracias, le había salido una llaga en la pierna, que le hacía cojear y comprometía su porvenir en el ejército. Enfermo como estaba, el huérfano tuvo que pararse en la ciudad de Fermo. Esta palabra, ¿cómo me toca el corazón? Huérfano. Hoy tristemente, muchos en esta sociedad están huérfanos. Muchos han crecido huérfanos. Es algo muy doloroso, es algo muy triste, porque cuando uno está huérfano se siente sin rumbo, no sabe qué hacer. Es que uno siempre necesita de los pilares que nos conduzcan. Y nos dice nuestro amado Dios, aunque tu madre se olvidara de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Y tenemos que creerle, y tenemos una familia en el cielo. Ahora mismo San Camilo nos está hablando a través de estas palabras. Así que nunca estás solo, nunca estás solo. Tienes una familia inmensa, que es la Iglesia. Estamos unidos, la Iglesia triunfante, la Iglesia purgante y la Iglesia militante. Así que tenemos que seguir adelante porque tenemos una hermosa familia. Vio casualmente a dos religiosos franciscanos con tal compostura y modestia y pintada tan vivamente en su rostro la santidad de sus costumbres, que esta vista le compungió el alma y le hizo avergonzarse de su vida disipada. Reflexionó y decidió cambiar de vida, y para conseguirlo con más facilidad, hizo allí mismo voto de tomar el hábito de San Francisco. Fíjense cómo San Camilo tenía dolor en su alma. Tenía en su haber la muerte de su madre, que definitivamente debió dolerle mucho para querer olvidarse de ella y de sus enseñanzas y arrojarse al vicio. Después, con su padre se apoya en este deseo militar y también fallece. Más dolor. Y después esta llaga que lo atormenta, más dolor. Y después se presenta ante sus ojos este rostro de santidad de estos dos religiosos franciscanos y se le compunge el alma. El dolor nos lleva a Dios. Es muy importante que vivamos el dolor. Hoy en esta sociedad endurecida, el mundo te enseña a no sentir nada, a no sufrir, a que tú aparentes que nada te duele. Y eso te impediría poder recibir esta compunción de reconocer tu mala vida y de desear la conversión. Solamente en la conversión podemos encontrar a Dios. Solamente rindiéndonos, reconociendo nuestra maldad, que hemos tenido malas vidas y que queremos cambiar y luchar todos los días por recibir a Cristo en nuestra vida, por vivir la vida de Cristo. Entonces el dolor es nuestro amigo. El dolor es algo bueno para nosotros, siempre que nos lleve a ablandarnos, a someternos enteramente en obediencia a Dios. Deseando poner por obra su promesa, se presentó en el convento de San Bernardino, en Aquila,
cuyo guardián era tío suyo. Este religioso no podía admitir a un postulante enfermo y de vocación tan repentina. Camilo tomó pie de esta negativa para abandonar su resolución de hacerse religioso. Con el fin de curar la pierna, entró de enfermero en el Hospital de Santiago de Roma. Pero su pasión por el juego, que le hacía olvidar el cuidado de los enfermos, y su carácter fogoso, fueron causa de que se le despidiera, no curado por completo, al cabo de un mes. Era el año 1569. En Roma se reclutaban soldados para combatir al sultán Selim, que quería arrebatar Chipre a los venecianos. Camilo se alistó y permaneció 3 años al servicio de la República de Venecia. En Corfú cayó gravemente enfermo y no pudo tomar parte en la batalla de Lepanto. En el sitio de Cátaro sufrió mucha hambre y tuvo que alimentarse de hierbas. Después de esta terrible campaña en la que Dios le protegió de un modo visible, pasó al servicio de la corona de España. Durante una violenta tempestad, renovó, el 28 de octubre de 1574, el voto de hacerse franciscano. Las galeras reales sufrieron tales averías que llegadas a Nápoles tuvieron que desarmarse y licenciar la dotación. Camilo no tenía más bienes que los vestidos que llevaba puestos, y sin embargo, como anteriormente, se deja dominar por su pasión dominante y juega la espada, el mosquete, la tabaquera, el capote de campaña y hasta la camisa. Vióse en el mayor desamparo y en la necesidad de mendigar el pan. Dios, para convertirle, le enviaba la miseria, la humillación, la enfermedad. Este jugador empedernido no fue, sin embargo, ni un perdido, ni blasfemo, ni traidor. Permaneció casto en la vida licenciosa del campamento. Nunca mancharon sus labios ni la blasfemia, ni la imprecación. En el juego siempre fue justo y noble. No obstante su vida aventurera, permaneció caballero fiel de la fe de su infancia. Un temperamento que tienen muchos santos, ¿no? Vemos, por ejemplo, a San Camilo, ¿no? Con este temperamento ardiente, que si nosotros no le suplicamos a Dios la gracia de la humildad, la gracia de rendirnos a Él, la gracia de morir a nuestra voluntad para hacer enteramente la voluntad de Dios, entonces Él no puede habitar en nosotros. Pero Dios no se va a rendir y Él te va a seguir tratando de formar. Entonces, como un alfarero va a seguir dándole forma a su obra. Y a veces conviene rendirnos a Él lo más pronto posible para que Él pueda hacerlo. Si tú no te rindes, Él seguirá golpeando porque Él es muy bueno para hacerte la guerra. Cuando Él quiere algo, lo va a conseguir y a través de todo este dolor, a través de todo este sufrimiento. Encima de todo su temperamento, Él contenía en sí ciertas virtudes, ciertos rasgos de su justicia. No podía contener ese fuego y de pronto es como, me figuro como una tubería de agua, ¿no? que está contenida, pero de repente se rompe y empieza la fuga y a salir el agua por todos lados. El agua de la gracia está ahí, pero hay que contenerla, hay que redireccionarla. Peón albañil, conversión milagrosa y definitiva. A fines de noviembre de 1574, Camilo con un compañero llamado Tiberio pide limosna a la puerta de la iglesia de Manfredonia. ¡Qué humillante decadencia! Un tal Antonio de Nicastro, encargado de la construcción de un convento de capuchinos, le ofrece trabajo. Mal consejero, Tiberio le impide aceptarlo y le lleva consigo hacia Barletta. Empero Camilo, instigado por una voz interior, vuelve atrás y pide trabajo en el convento de los religiosos. Diéronle el encargo de acarrear piedra y cal con unos jumentos, y aunque el ejercicio en sí poco penoso, costaba mucho a su arrogancia de soldado. Vaya ocupación degradante para el brazo
que ha manejado la espada. Le repetía Tiberio. Los pilluelos menudeaban las befas contra el militar, que llevaba una cartuchera sin cartuchos y guiaba a 2 burros. Fueron necesarias la amabilidad de los buenos padres para calmar un poco el orgullo que se encabritaba. El día que Camilo tuviera un poco de dinero, estaba bien resuelto a dejar el hospitalario convento por la guerra, el juego, la vida frívola y disipada. Qué importante es el trabajo del religioso de rezar por las almas. Qué importante, porque en esta alma se estaba librando una guerra que podía inclusive darle la muerte. Por eso no hay que dejar la oración, es muy importante la oración. Y recuerden que los santos nos mencionan como 3 cosas muy importantes para recibir la gracia. Primero, sacramentos verdaderos. Esto es muy importante. Segundo, el rezo. Nunca debes dejar de suplicar a Dios por las gracias, todas las que necesitas. Tercero, la limosna. Es muy importante dar limosna, porque es lo que te da las gracias. Son 3 momentos diferentes. Para explicarte un poquito esto, voy a tratar de hacer esto. Tú trabajas, ¿no? Trabajar es una cosa, que te paguen es otra y que cobres es otra. Podría no suscitarse en los mismos momentos, es decir, tú puedes trabajar, pero podría presentarse una situación que el que te empleó no te pague, ¿no? Podría declararse en quiebra y no te paga. No importa cuánto hayas trabajado, puede ser que no te pague. Vamos a pensar que trabajas y que te paga, pero tú no puedes ir a cobrar tu cheque o tú no puedes ir al banco y sacar el dinero. ¿Sí me comprendes? Son 3 momentos distintos. Trabajar, que te paguen y que lo cobres. Entonces, Dios, a través de los sacramentos, Él ya hizo todo el trabajo. Jesús ya hizo todo para ganarnos la gracia. El trabajo está hecho. Ahora, a través de la oración, a través de las súplicas, Él pone a tu disposición esas gracias que tú estás pidiendo. Sobre todo y especialmente si se unen a su voluntad. Pero ¿por qué no lo puedes cobrar? Porque te falta ser generoso con Él. Tienes que dar limosna. La limosna que más fácil se nos viene a la mente y que es necesaria de dar es económica. Definitivamente, es muy fácil de contar eso, pero no es suficiente. Además de la parte económica, es muy necesario que tú seas generoso en todo lo que Él te pida. Entonces, un ejemplo, como madre, ¿qué te pide? ¿Cómo es tu limosna? Siendo generosa en la educación que transmites a tus hijos respecto de Dios. Si tú eres generosa en transmitirles la fe de Dios para llevarlos al cielo. Si tú eres generosa renunciando a ti, a una vida de comodidades, porque probablemente yéndote a trabajar ganes más dinero, te alcance para más cosas, para vacaciones, para cosas que tus hijos inclusive los pueden perder. Pero tú como madre buena renuncias a ese mundo para dedicarte en cuerpo y alma a tus hijos. ¿Ves qué importante? Un padre también tiene que ser muy generoso. No puede martirizar a su esposa condicionándole la economía. No puede martirizarla. Muchos hombres ocupan esta parte de control para dominarla, como haciéndola sentir menos, ¿no? Como si él hiciera todo y ella en realidad no hiciera nada porque está en el hogar. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque el mundo, al distorsionar todas las cosas en la familia, pues los lastima tremendamente. Claro que hay que cuidar el dinero, porque el dinero es para tener lo suficiente en el hogar y para ser generosos con la iglesia también, con los pobres, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado con estos abusos que ejercen sobre la esposa, y también la esposa tener mucho cuidado con las faltas de respeto que ejerce con el esposo. Hay que ser generosos, porque entonces cuando tú eres generoso, por ejemplo, el padre
El padre muchas veces quiere seguir teniendo una vida de soltero, una vida de vicios, una vida de ir a tomar, irse con sus amigos y abandonar la familia. El día que tú te casaste, te comprometiste a ser fiel para tu esposa y para tus hijos. Y eres necesario en el hogar. Hay mucho que hacer en el hogar. Se les fueron confiadas unas almas que hay que formar. Ahora imagínense qué desgracia cuando ambos padres están fuera. Y siempre es este pretexto que el mundo te dice. Es que para darles algo, para que sean alguien en la vida, para que tengamos dinero. No, eso no vale que se pierdan estas almas y se vayan al infierno. Eso no lo vale. Es mejor vivir sencillamente como nos lo enseña la Sagrada Familia, pero que este tiempo generoso esté dedicado a ellos. Entonces, ¿por qué no recibes las gracias que dejó Jesucristo, que tú has orado? Porque te falta generosidad en tu corazón. Lo vemos en la iglesia nosotros todo el tiempo. Buscan dar la moneda más pequeña, buscan dar lo que no cueste, lo que no te requiere un esfuerzo mayor. Ahora nosotras mismas, que somos monjas, que estamos aquí adorando a nuestro Señor, que rezamos todo el día, que permanecemos en estado de recogimiento para acompañar a nuestro Señor Jesús, para que Él mitigue a través de nuestra oración todas las desgracias que hay en las familias, que derrame gracias para las familias. Ahora mismo nosotras tenemos esta apuración de juntar el dinero para la capilla, para la renta, para poder sostener los sacramentos verdaderos. Y son tan pocas las ayudas. Y les agradecemos a los que generosamente nos han donado. Muchas gracias, que Dios les bendiga eternamente y que les alcance todas las riquezas del cielo. Si nosotras como religiosas hacemos nuestro trabajo, que es orar, que es estar con el Señor, ya ofrecimos todo, nuestra obediencia, nuestra voluntad, nuestra castidad, la pobreza, la vivimos con todo el amor, con toda la alegría, hacemos lo nuestro. Ahora ustedes les toca hacer lo suyo, asegurarse que esta llama no se apague, que permanezca encendida con lo que tú puedas. No hay pequeño donativo, todo nos ayuda. No es un monto en específico, es lo que tú sepas. Esto yo me comprometo porque es mi obligación ayudar a la iglesia. Es una obligación que establece la Madre Iglesia para que tú la ayudes. Y a veces parece como que no fuera tu compromiso, que no fuera tu responsabilidad. Es una obligación ayudar. Así como es nuestra obligación aceptar todos los sufrimientos que Él nos da con amor, con alegría. Entonces, si tanto las familias empiezan a hacer su responsabilidad, nosotros los religiosos hacemos lo nuestro, entonces vamos a poder experimentar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y allí es donde se empiezan a abrir las gracias. Y lo ves inmediatamente porque la gracia de Cristo está dándose. Tú si estás rezando, rezas diario el Santo Rosario, estás constantemente en un recogimiento, mientras cuidas de tu familia, estás pensando que es a Dios a quien estás sirviendo. Tú haces muy bien tu trabajo independientemente de que los demás lo quieran hacer o no. Tú tienes que responderle a Dios. Y entonces, cuando eres generoso a través de la limosna económica, de tiempo, de tus deberes, de tus obligaciones, entonces se abre la gracia y la puedes recibir, ya la cobras. ¿Cuántas enseñanzas nos da San Camilo el día de hoy? Pero Dios iba a orientar su vida en una dirección totalmente contraria. Él tiene estas ideas de irse lo más pronto posible y Dios no lo permite. En los comienzos de 1575, nuestro mozo va al convento de San Juan, a algunas leguas de Manfredonia, para traer de allí una carga de vino. Fray Ángel, guardián del convento por inspiración celestial, le toma aparte, le habla de la brevedad de la vida, de la cuenta que hay que dar un día, del empleo del tiempo.
Claro, también hay que ser generosos en el tiempo. También le da buenos consejos para alejar y vencer las tentaciones. Camilo le escucha con atención. Al día siguiente, durante el camino, reflexiona sobre las palabras del religioso. Una luz extraordinaria inunda su alma. Ahora se da cuenta de la bondad de Dios, de la fealdad del pecado, de la vanidad de los placeres mundanos. Conmovido y arrepentido, cae de hinojos en medio del campo. ¡Ah, desgraciado de mí!, exclama. ¿Por qué he conocido tan tarde a mi Dios? ¿Cómo he podido ofender a un Padre tan misericordioso? Perdonad, Señor, a este miserable pecador. Dadle tiempo para hacer verdadera penitencia. No quiero quedarme más en el mundo. Renuncio a él para siempre. Acababa de cumplir Camilo los 25 años. Estaba convertido de verdad. De esta conversión tan decisiva para su vida, celebró siempre el piadoso aniversario. Fíjense qué importante. Dios le vuelve a presentar a otro fray Ángel, guardián del convento. Y surge esta inspiración celestial. Pero recordemos que esto no es sin tu voluntad. Esto requiere tu total acuerdo. Dios no puede hacer una conversión si tú no tienes una disposición. ¿Aquí qué hizo? Camilo lo escuchó con atención, con deseo de entender lo que Dios estaba hablando a través de este de fray Ángel. Porque si tú no quieres escuchar con atención, tú nunca vas a disponerte a la gracia. Tiene que haber al menos un instante donde tú realmente quieras recibir la conversión. Una disposición, una sumisión, un momento de duda de no estoy haciendo bien las cosas, necesito a Dios. Y entonces viene todo el milagro que vino. Reconoció su maldad, reconoció que Dios era bueno, que lo había buscado y que él se había resistido. Por mucho tiempo, aquí habían pasado 25 años. Aun cuando tú tengas más, todavía hay esperanza si te dispones. En el noviciado de los padres capuchinos en el Hospital de Santiago. Llegando a Mafredonia, pidió el hábito franciscano y edificó a los religiosos por su piedad y sus mortificaciones. Él prometió, ¿verdad?, penitencia. Él le agradece la conversión y le pide tiempo a Dios para hacer verdadera penitencia. Esta es la vida de los conversos. Sufrimientos, mortificaciones, penitencias, no comodidades. Si nos sabemos convertidos, tenemos que aceptar el sufrimiento por todo lo que hemos hecho a Dios y además por todos los que aún no se arrepienten. Tenemos que cargar la cruz. Entonces, claro que será una vida de muchos sufrimientos y muchos dolores. Pero todos por amor, y el amor hace que todo sea muchísimo más sencillo. Enviado a Trivento, allí comenzó el noviciado como hermano converso. Le apellidaban el hermano humilde por su amor a la abyección, a la obediencia y a la paciencia. Poco antes de la fecha fijada para la profesión, habiéndosele renovado con el continuo eludir del hábito, la llaga peligrosa que tenía en la pierna, ni él pudo continuar en aquel tenor de vida, ni los religiosos pudieron consentirlo. Sin embargo, de que estimaban sumamente las virtudes heroicas que advertían en él y con los que tenía edificados. Prometiéronle que le recibirían siempre que sanase de su llaga. Y esta promesa suavizó la amargura que produjo en su corazón el no verse contado entre los hijos de San Francisco. Volvió pues Camilo a Roma a cuidarse en el Hospital de Santiago y a servir durante 4 años, con gran fidelidad y abnegación a los enfermos en diversos empleos. Viéndose curado, creyóse obligado a causa de su voto a volver a entrar en la orden seráfica. En el noviciado de Taglioscoso, en los Abruzos, volvió a abrirse la llaga
y tuvo que marchar por segunda vez, como se lo había pronosticado en Roma, su confesor San Felipe Neri. Miren qué maravilla, los santos se van uniendo. Nueva estancia en el Hospital de Santiago, donde le dieron el empleo de mayordomo. Con una administración prudente, restableció el orden y procuró a los pobres enfermos los cuidados más asiduos y maternales. Comunicó a los enfermeros y empleados con sus pláticas o con lecturas piadosas y sobre todo con el ejemplo de una vida de paciencia, de abnegación y de amor sobrenatural. Algunas centellas de su ardiente caridad con los desgraciados. Siempre preocupado de su voto, intentó por 2 veces entrar con los hijos de San Francisco. 2 certificados de negativa motivada, expedidos por los superiores, calmaron finalmente sus inquietudes, pero conservó toda su vida devoción muy sentida al pobre de Asís. La Cruz Roja. Camilo, ordenado de sacerdote, funda su instituto. Al ver la negligencia que demasiado a menudo tenían en el cuidado de los enfermos, los empleados asalariados, el abandono en que se dejaba a los moribundos, los graves desórdenes de que era teatro a veces el hospital, buscaba Camilo en su aflicción un remedio para aliviar a estos desgraciados. Se imponía una obra nueva. Por la fiesta de la Asunción de 1582, por inspiración divina, decidióse a agrupar a su alrededor algunos hombres sobrenaturales, generosos, abnegados, que sirvieran a los enfermos únicamente por amor a Jesús, que no fueran mercenarios. Se conocerían por la cruz encarnada que llevarían sobre el hábito. Ella sería su sostén y su recompensa. Después de haber orado, ayunado, pasado noches de hinojos para mejor empezar, Camilo escogió 5 enfermeros de los más piadosos y les comunicó su propósito. En una habitación transformada en oratorio, tenía con ellos diversos ejercicios de devoción y trataban de los medios conducentes para mejorar la suerte de los enfermos. Tal fue el núcleo de la orden de los ministros de los enfermos. Dios le iba a dar vida con las pruebas. Engañados los directores del hospital por delaciones calumniosas, ellos mismos deshicieron el oratorio. El mobiliario fue repartido, el gran crucifijo arrojado al suelo sin respeto detrás de una puerta. Aunque muy afligido Camilo con esta desgracia, no cedió a la tentación de abandonar el hospital. Llevó piadosamente el crucifijo a su aposento y estando delante de él, vertiendo muchas lágrimas por la destrucción de aquella obra caritativa, advirtió que el divino Salvador, desclavando las manos de la cruz, le decía con gran ternura: ¿de qué te afliges, oh pusilánime? Sigue la empresa, que yo te ayudaré en una obra que es toda mía y no tuya. El milagroso crucifijo está todavía en Roma, en la iglesia de Santa Magdalena. Camilo dio parte de esta visión a sus compañeros. Desde entonces se reunieron en la capilla del hospital. Empero los obstáculos y las pruebas no cesaron. Sin embargo, los alientos y las aprobaciones no escasearon. Aconsejábanle sobre todo que se hiciese ordenar de sacerdote antes de fundar una congregación. Para disponerse al sacerdocio frecuentaba a 32 años las aulas inferiores del colegio romano. Los estudiantes se burlaban de él diciendo: «Tarde veniste, has venido muy tarde». Su generoso corazón aceptaba estas afrentas. Los progresos fueron rápidos. El antiguo soldado celebró su primera misa el 10 de junio de 1584 en el altar de la Santísima Virgen en la capilla del Hospital de Santiago.
Algunos meses más tarde le encargaron de la pequeña iglesia llamada la Madonnina de Miracoli. La Madonnina dei Miracoli. Allí fundó su congregación y dio el hábito a los 2 primeros discípulos. Repartían el tiempo entre la oración y el cuidado de los enfermos en el gran hospital del Espíritu Santo. Enfermó de gravedad, así como uno de sus discípulos. Tuvo que volver al hospital de Santiago. Dios le curó y le envió. ¿Con qué poder alquilar para sus hijos un lugar más salubre en otra calle de Roma? Entonces hubo afluencia de postulantes, pero quedaron muy pocos. El nuevo instituto, muy austero, se proponía no solo el cuidado de los enfermos en los hospitales, sino también la asistencia de los moribundos día y noche, hasta en las casas particulares. Fue aprobado por el Papa Sixto V el 18 de marzo de 1586. Los religiosos que definitivamente debían llamarse ministros de los enfermos llevarían sobre la sotana y del lado derecho una gran cruz encarnada. Así se realizó el sueño profético de la madre de Camilo. A fines de diciembre de 1586, el fundador instaló a sus primeros compañeros en los edificios contiguos a la iglesia de Santa Magdalena que acababa de adquirir. Esta fue definitivamente la casa matriz. Ahí se va viendo el progreso de la obra de Dios, con dificultades, con tribulaciones, pero siempre con el apoyo de Dios. Y evidentemente su madre rezaba muchísimo desde el cielo por San Camilo. Porque sabemos que cuando han sido santos, los padres han dado todo por Jesús, han educado a los hijos en la fe, bueno, estarán también en el cielo y desde allí podrán ayudar más fuertemente a sus hijos. Fundación de la Casa de Nápoles, votos solemnes, corazón heroico. Fundó Camilo con 13 religiosos una casa en Nápoles y despertó en toda la ciudad amor universal por los enfermos. Galeras cargadas de soldados, atacados de la peste, habían llegado de España. Dios siempre levanta las obras que necesita la sociedad en ese instante. Es algo maravilloso. 3 religiosos murieron cuidando a los apestados. Esta heroica caridad atrajo a la comunidad buen número de miembros. En una sola mañana recibió Camilo 12, entre ellos a su futuro biógrafo, Santis Cicatelli. En 1590 una fiebre maligna devastaba un arrabal de Roma habitado principalmente por obreros. Camilo no se contentaba con enviar socorros a los desgraciados. Los visitaba con sus religiosos, les daba de comer, hacía las faenas de casa, los atendía con su corazón de madre. El año siguiente, el hambre y la peste causaron en Roma al pie de 60.000 víctimas. Camilo dio a los necesitados hasta lo de su comunidad. Recorrió los sótanos y los establos de Roma para asistir a los desgraciados que allí se habían refugiado. Los cardenales y los religiosos convirtieron sus habitaciones en hospitales. Fue menester establecer un nuevo hospicio en San Sixto. El incansable hospitalario lo organizó y dirigió en lo temporal como en lo espiritual con 8 religiosos. Durante la terrible epidemia, 20 hijos suyos cayeron víctimas de su abnegación. Pasados aquellos días de luto, Gregorio XIV erigió la congregación en orden religiosa. Camilo fue elegido superior general y el 8 de diciembre de 1591 hizo profesión solemne con 25 religiosos más. A los 3 votos ordinarios añadieron el de servir a los enfermos, incluso a los apestados. Las vocaciones fueron bastante numerosas para que el fundador pudiera establecer poco a poco casas en Milán, Génova, Florencia, Mesina, Palermo, Ferrara, etc. A petición del Papa, varios religiosos siguieron en 1595 y también en 1601 a los soldados pontificios a Hungría.
En 1596, Roma fue probada por la peste. Los Camilos cuidaron a los enfermos del Borgo. 2 años más tarde, el Hospital del Espíritu Santo se vio invadido por la crecida del Tíber en la noche de Navidad. Camilo perseveró día y noche transportando a los enfermos al lugar seguro por espacio de 3 días. Qué bendición para todos estos enfermos tener a estos ministros de los enfermos que cuidaran de ellos. Por donde quiera que iba, donde instalaba a sus hijos, pasaba haciendo el bien. Apaciguó una furiosa tempestad en la que iban a perecer los religiosos. Falto de recursos, dio lo que tenía a los enfermos y a los pobres, contando con la providencia que hace envíos milagrosos de dinero, siempre a punto, para calmar a los acreedores inquietos o alimentar a los religiosos amenazados de faltarles el pan como en Nápoles. Dios le preservó de peligros en sus viajes, en sus apuros pecuniarios. Le asistió palpablemente en las fundaciones y las obras, pero le dejó la cruz del sufrimiento físico. 5 achaques corporales que Camilo llama las 5 misericordias de Dios. Dimisión del generalato, últimos años, la muerte. En los albores del siglo XVII, Camilo da su orden por organizada, definitivamente y sentada. Él, empero, está gastado y agobiado de achaques. Consigue que le sustituyan en el cargo de superior general y que le traten como al último de sus religiosos. Consagra los últimos años al cuidado de los enfermos en los hospitales de Nápoles, Génova, Milán y sobre todo en el del Espíritu Santo de Roma. Allí pasa casi toda la noche asistiendo a los moribundos y luego la mañana toda haciendo camas, sirviendo comidas, curando llagas y administrando los sacramentos. A este trabajo abrumador de noche y de día, a sus continuos sufrimientos añade disciplinas, ayunos, largas oraciones de rodillas y el servicio de los enfermos más repugnantes. Vemos en este santo la importancia de estas mortificaciones. El modernismo y el ateísmo tristemente nos han enseñado esta mentira. Escuchen, esta es una mentira. Dios quiere que tú seas feliz. ¿Acaso Dios quiere que tú tengas estos sufrimientos? Y recordemos, por ejemplo, unos santos maravillosos como San Pedro de Alcántara, como San Benito, que llegaban personas a visitarles y a decirles, no, ustedes que no deben sufrir tanto, no hagan tan extremas penitencias. Y ellos que respondían, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué le ocurrió al mismo Cristo con Pedro cuando le dice cómo va a morir él, cómo va a sufrir él? Y Pedro en su humanidad le dice, no, a ti eso no te va a pasar. Y el propio Jesucristo nos dice, aléjate de mí, Satanás. Es que en una sociedad donde todo el mundo quiere gozar, los hijos de Dios tenemos que aceptar el sufrimiento por amor. Cuando alguien te diga, no, Dios no quiere que tú sufras, tú muéstrale estos pasajes. Dios sí quiere que yo cargue la cruz y allí radica mi felicidad. Si yo cargo la cruz, voy a estar feliz, voy a estar sereno en medio de grandes tribulaciones, porque Jesús nos promete persecución al 100%. Así como también todo lo demás nos lo ofrece al 100%, también dice, te van a perseguir porque a mí me odiaron, a ti también te van a odiar. Entonces hay que estar atentos a todas las mentiras que dice el mundo para que te robe a ti la santidad, para que te robe a ti la vida eterna, para que te robe a ti la corona de compartir con la familia de los santos. ¿Tú de quién quieres ser familia? ¿De los santos? ¿O de la gente del mundo que como no quiere comprometerse, no quiere que exista una luz encendida que lo obliga a comprometerse con la santidad del cielo? Entonces siempre van a quererte apagar. Tú tienes que luchar para que la obra de Dios se pueda cumplir en ti y puedas hacer tanto bien como hoy San Camilo nos está viendo que él pudo hacer cuando se rindió ante Dios. En 1612 y 1613 acompaña Camilo al superior general en las visitas de las casas
de los Abruzos y de Lombardía. La ciudad de Bucánico está acosada por el hambre. Él multiplica milagrosamente para los pobres la cosecha de un campo de habas. De vuelta a Roma, agotado ya, y sabiendo que iba muy pronto a morir, fue por última vez a rezar a la tumba de los apóstoles y cuidar con sus manos ya sin fuerzas a los enfermos del Hospital del Espíritu Santo. Luego se encaminó al paraíso muy tranquilamente, con la alegría, el sufrimiento y la pobreza. El 14 de julio de 1614, como lo había anunciado, expiró Camilo con los brazos en cruz durante el rezo de las oraciones de los agonizantes. Tenía 64 años. Casi 40 años le permitió servirle nuestro Señor Jesucristo y hacer penitencia. Bendito sea Dios. Sus hijos y el pueblo todo de Roma hicieron a los venerados restos del Padre de los pobres solemnísimas exequias. El cuerpo, depositado en un triple ataúd, fue colocado en la iglesia de Santa Magdalena, primero cerca del altar mayor y después debajo del altar dedicado a San Camilo. Bien pronto se obraron milagros portentosos en la tumba de Camilo y también en todo el mundo por su intercesión, el contacto de sus reliquias y por llevar su pequeña cruz roja. En abril de 1742, Benedicto XIV beatificó al fundador de los ministros de los enfermos. Fíjense qué hermoso. 4 años más tarde, el 29 de junio de 1746, Camilo de Lelis fue solemnemente canonizado. Era tan evidente sus milagros, su santidad. Después de que hubo un momento en que pudo perderse, reviró. Todos nosotros podemos revirar y volvernos santos, porque Dios quiere eso, porque esa es su voluntad. Su fiesta se celebra el 18 de julio con rito de doble. Hoy es una gran fiesta, un gran día de fiesta. El 22 de junio de 1886, León XIII proclamó a San Camilo, con San Juan de Dios, protector celestial de todos los enfermos y de todos los hospitales del mundo católico. Por un breve del 28 de agosto de 1930, Pío XI dio a estos dos mismos santos por patrono de las asociaciones hospitalarias y de los enfermos de ambos sexos. Hasta aquí nuestra lectura. Le damos gracias a Dios por este santo maravilloso San Camilo. También hoy celebramos a Santa Sinforosa y a sus 7 hijos mártires. Le damos gracias a Dios por los santos y les suplicamos que nos ayude a que todos los que Él ha elegido podamos todos hacer su obra. A todos nos ha elegido, somos nosotros los que desistimos de este camino de santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.